El día 20 de febrero del 2020, los alumnos de cuarto semestre de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, planificaron distintos proyectos para solucionar diversas problemáticas que enfrenta la colonia Paso del Norte. Sin embargo, debido a la pandemia, se adaptaron las iniciativas conforme a la situación, comenzando con el proyecto Conocimiento General de la Población del Municipio de Chihuahua sobre la Rickettsiosis 2020. El principal objetivo del proyecto fue identificar los conocimientos con los cuales cuenta la población chihuahuense sobre las garrapatas y las enfermedades que transmiten, así como concientizar a las personas sobre el riesgo que presentan estos animales para su salud. La contingencia puede ser un método efectivo en contra del coronavirus, pero si los hogares cuentan con factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de exposición de estas personas a las garrapatas, podría haber un incremento en los casos de fiebre manchada o rickettsiosis. Durante el semestre se investigaron diversos temas, tales como el ciclo de reproducción de las garrapatas, las distintas especies que existen, sus necesidades nutricionales, su distribución geográfica, los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de contacto con las garrapatas, así como los signos, síntomas, métodos diagnósticos y el tratamiento de las enfermedades que transmiten, entre algunos otros factores. Para ello, los estudiantes de cuarto semestre de medicina, junto con la doctora María Elena Martínez Tapia, decidieron ponerse en contacto con la doctora Carla Rosanet de Zul Rosado, docente de la Universidad Autónoma de Yucatán, que además es autora de diversos artículos, capítulos de libros e investigaciones sobre la rickettsiosis y sus vectores. La doctora visitó la ciudad para poder realizar las siguientes actividades. El 26 de marzo del año en curso, se realizó una conferencia en honor al Día de la Mujer sobre el trayecto académico de la doctora y su investigación de la rickettsiosis. Al día siguiente, acompañados de la doctora de Zul y diversos representantes de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, se realizó una visita a la colonia Paso del Norte para hacer un reconocimiento del lugar en donde destacaron las condiciones de los hogares, las calles, el ambiente, así como las condiciones de vida, las cuales coinciden con las necesarias para el albergue de las garrapatas. Después de esa visita, se definieron ciertas acciones que se realizarían con respecto a las problemáticas de la colonia. Sin embargo, dadas las medidas de aislamiento en el país, optamos por un proyecto de manera digital. Con el apoyo de la doctora de Zul, se decidió realizar una cartografía social para identificar el riesgo de albergar garrapatas en el hogar. Para ello, se le pidió a un grupo de estudiantes de primaria de la Escuela Silvestre Terrazas que dibujaran el lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo durante la cuarentena, así como a su mascota o a una garrapata si es que alguna vez habían observado una. Al obtener los dibujos, se propuso investigar 9 variables que pudieran promover el contacto con garrapatas, tales como el lugar en donde pasan la mayor parte del tiempo, si contaban con mascotas, la vegetación, entre otros. En cuanto a los resultados obtenidos del análisis de las variables en los dibujos, se concluyó que existe mayor riesgo de entrar en contacto con una garrapata en el exterior que en el interior de los hogares. De los 65 dibujos obtenidos, el 65% representaban el interior de sus casas y 20% mostraron garrapatas. Sin embargo, en la descripción de estos dibujos se detalla que en realidad fueron encontradas en el exterior de la casa. El 35% de los dibujos restantes representaban el exterior y 20% mostraron garrapatas. El 21% de los niños han visto garrapatas en sus casas, 27% no han visto ninguna y un 52% ignora su existencia. Existe mayor riesgo de albergar garrapatas en un lugar con vegetación. La vegetación juega un papel importante en la fase de encuentro, pues define el proceso de transferencia de las larvas desde la vegetación al hospedero. Un aumento de la vegetación simboliza un aumento de la proliferación de garrapatas. Cuando la temperatura aumenta, las garrapatas se refugian en las viviendas, mostrando predilección por plantas bajas con jardines, arbustos u otro tipo de vegetación. En un 62% de los dibujos no hay presencia de plantas. Sin embargo, es importante recordar que muchos de los dibujos eran del interior de las casas, de los cuales el 27% demostraron tener plantas dentro de la casa. Las mascotas incrementan el riesgo de entrar en contacto con garrapatas. El 61% de los dibujos mostraba un perro y el 18% mostraban un gato. Es común que estos animales tengan un estilo de vida en donde se comparte el tiempo que estén afuera y dentro de la casa. Por lo tanto, es muy probable que se conviertan en portadores de estas. Solo 9 de los dibujos mostraban a un animal diferente a un perro o un gato. Entre estos animales se encontraron un gallo, 2 pájaros, un conejo, un hámster y una tortuga. Los pájaros aumentan el riesgo de entrar en contacto con garrapatas, pues son frecuentes hospederos de estos animales.
Por otro lado, los gallos y las gallinas se alimentan de garrapatas, lo que disminuye el riesgo de contacto. El 66% de los niños dibujaron a personas dentro de su dibujo, mientras que el 34% de ellos no dibujó ninguna figura humana. El 38% de ellos se encuentra junto a su mascota, lo que implica un mayor apego a estos y un mayor riesgo de contacto con garrapatas. El 64% de las personas dibujadas se encontraban de pie, el 7% se encontraban acostadas, el 14% se encontraban sentadas y el resto mostraba una combinación de las anteriores. Las posiciones en las que el niño tiene un contacto mayor con sillones o camas implican un mayor riesgo. El tipo de ropa también es un factor importante en cuanto al riesgo de picadura por garrapatas. Las personas que utilizan manga corta, vestido, short o falda tienen un mayor riesgo de una picadura. Asimismo, se decidió realizar una encuesta al mayor número de personas posibles en el municipio de Chihuahua sobre las garrapatas y las enfermedades que transmiten. Se logró cuestionar a 111 personas utilizando como herramienta la aplicación de Quizzes. El cuestionario constaba de 25 preguntas que indicaban si la persona era capaz de reconocer una garrapata, si conocían que transmiten enfermedades, si sabían cuál enfermedad, qué síntomas podría causar, las acciones que realizarían si les pica una garrapata, cómo evitar la presencia de ellas en el hogar, entre otras. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes. El 36% tenía entre 18 y 25 años de edad. El 27% tenía entre 26 y 35 años. El 25% entre 36 y 45 años y el resto era mayor a 46. El 75% de las personas supieron identificar que el animal de la imagen era una garrapata. El 97% de las personas sabe que las garrapatas transmiten enfermedades, pero solo el 60% de ellos es capaz de mencionar alguna. El 70% de las personas es capaz de describir 3 síntomas que ocasionan la riqueciosis. Solo el 40% de las personas es capaz de identificar 3 animales en donde se pueden encontrar garrapatas. En cuanto a si podían escribir 3 lugares donde se podrían encontrar garrapatas en su casa, la principal respuesta fue la tierra, seguida del patio o jardín y por último la tercera respuesta más contestada fue en plantas. El 90% de las personas reconoce que pasar más tiempo con distintos animales como perros, gatos o ganado incrementa el riesgo de tener contacto con garrapatas. El 85% de las personas reconoce que el bañar frecuentemente a los animales reduce la posibilidad de que presenten garrapatas. El 21% de las personas no utiliza ningún método de protección contra garrapatas en sus mascotas. El 71% de las personas desconoce cómo retirar una garrapata de su cuerpo. El 54% de las personas creen que es adecuado aplastar una garrapata una vez retirada de su cuerpo. El 48% de las personas reconoce la importancia de mantener un patio limpio para prevenir la propagación de plagas y animales en su casa. El 85% de las personas refiere realizar alguna acción para evitar el albergue de garrapatas en sus hogares, sea fumigar o limpiar. Y en cuanto a la pregunta de mencionar 3 acciones que realizaría si le pica una garrapata, la respuesta más contestada fue acudir a un médico, seguida de limpiar la herida y finalmente la tercera más común fue quitar la garrapata y acudir a un médico. Estos resultados y el análisis de las variables de los dibujos fueron discutidos en una junta virtual con la doctora Desul y la doctora Britzel Bojorque Chaparro, jefe del Departamento de Atención a la Salud, para poder presentar una parte del panorama de la situación de Chihuahua. Al mismo tiempo, se dieron algunas ideas de parte de los alumnos de cuarto semestre de lo que se podría realizar para combatir estas infecciones y asimismo cuáles son los puntos más apremiantes a tratar. Justo como se temía, los casos de riqueciosis han aumentado de forma agravante durante estos meses de cuarentena. En años pasados, los meses en los que se solía presentar un mayor número de casos solían corresponder a junio, julio y agosto, mientras que este año los casos se concentran en los meses de marzo, abril y mayo, y muchos de estos casos han terminado en defunciones. Para los estudiantes de Ciencias de la Salud del nuevo modelo educativo, así como la Sociedad de Alumnos de Medicina, quienes ocuparán nuestro lugar como la siguiente generación de médicos, odontólogos, psicólogos, nutriólogos y licenciados en biociencias, se les propone continuar con nuestra labor y planear junto con el gobierno municipal la limpieza y renovación de la colonia Paso del Norte. Después de obtener los resultados, interpretarlos y analizarlos, se logró cumplir con nuestro objetivo, el cual consiste en la recopilación de información suficiente como para comenzar un plan de trabajo con el gobierno municipal de Chihuahua y realizar el cambio que se necesita en las diversas colonias del municipio. Le agradecemos de todo corazón a la doctora María Elena Martínez Tapia
por guiarnos y enseñarnos desde el principio y durante todo el proceso la importancia de desarrollarnos como profesionales empáticos e investigadores. A la doctora Carla de Sul, por la aportación de ideas basadas en su vasto conocimiento. A la doctora Bojorquez, por su tiempo y disposición. Y a todos ustedes por formar parte de la última generación que participó en la materia de comunidad. Gracias.